Hoy nos encontramos en Sayán, la tierra del eterno sol, un tranquilo distrito de la provincia de Huaura, en la región Lima, conocido por su clima cálido, sus campos fértiles y sobre todo sus alfajores tradicionales que han marcado generaciones. Pero antes de hablar de sus deliciosos alfajores, es importante conocer su origen. Su nombre proviene del árabe al-Hasub, que significa relleno, y con el paso del tiempo, esta preparación llegó a España y luego a América. En el Perú se adaptó a los ingredientes locales. El relleno pasó a ser un manjar blanco y la masa se volvió más suave, dando origen a las distintas versiones regionales que conocemos hoy y que veremos en otro video. La historia detrás de los alfajores de Sayán está profundamente ligada a una mujer que muchos recuerdan con cariño, Doña Santos Vargas, viuda de Lumbre, conocida también como Mamita Santos. A finales del siglo XIX, enfrentando dificultades económicas y con la necesidad de criar a sus hijos, ella comenzó a experimentar en la cocina con ingredientes simples que tenía a la mano: leche, azúcar y la paciencia que da el amor por la familia. De aquella mezcla nació un delicioso manjar blanco que combinó con hojarascas, dando origen a los primeros alfajores de Sayán. El 7 de enero de 1904 decidió abrir una pequeña tienda para vender sus productos con el nombre propio, Dulces Lumbre, en honor al apellido de su esposo, Lorenzo. Con el paso del tiempo, la dulcería Lumbre se convirtió en un referente local. A partir de 1914, la llegada del ferrocarril a la zona facilitó que estos dulces se hicieran conocidos más allá de Sayán, extendiendo su fama por la costa peruana. La tradición familiar continúa de generación en generación, manteniendo la receta original casi intacta hasta hoy, preservando el sabor y la calidad que hicieron tan famosos a estos alfajores. ¿Pero qué hace tan famoso estos alfajores de Sayán? La respuesta está en su preparación artesanal. Las galletas se hornean con dedicación para conseguir una textura suave y delicada, mientras que el manjar blanco casero se cocina lentamente hasta alcanzar ese punto perfecto de dulzor y consistencia. El resultado es un alfajor que no solo se come, sino que se disfruta y se recuerda. A diferencia de los alfajores industriales, los de Sayán tienen ese sabor que se remite a casa, a recuerdos familiares y a viajes por carretera. Por eso, no es extraño ver turistas detenerse en este pueblo justo para comprar algunos y llevarlos como regalo o como recuerdo. Y Sayán no se queda solo en un alfajor. En sus dulcerías se pueden encontrar otros productos tradicionales hechos con la misma dedicación, como empanaditas de manjar, pecanas bañadas en manjar blanco, guindones, melocotones rellenos de manjar y otras delicias que combinan tradición y creatividad familiar. Ahora sí, llegó el momento que muchos estaban esperando. Vamos a probar primero una empanadita dulce de manjar. Al comerla se siente que la masa tiene ese toque casero, ligero y delicado, y el manjar es dulce, espeso y lleno de sabor. Este tipo de bocaditos son perfectos para compartir o acompañarlo con un café en una tarde tranquila aquí en Sayán. Y finalmente, vamos a probar el famoso alfajor de Sayán. Dos galletas suaves y delicadas que abrazan un relleno generoso de manjar blanco casero. Al morderlo, la textura es equilibrada, la galleta se deshace lentamente y el manjar se integra perfectamente sin empalagar. Es una experiencia que invita a cerrar los ojos y a disfrutar cada bocado. Lo más bello de este alfajor no es solo su sabor,
es la historia que hay detrás. Más de 100 años de tradición, de trabajo familiar, de recetas que han transmitido de madres a hijas, de amigos y viajeros que comparten recuerdos en torno a este dulce tan emblemático. Así que si alguna vez te encuentras viajando por la Panamericana Norte, recuerda detenerte en Sayán, la tierra del eterno sol y de los alfajores. Aquí no solo encontrarás un producto dulce, encontrarás historia, identidad y la calidez de un pueblo que ha mantenido viva su tradición por más de un siglo. Gracias por acompañarnos en este viaje. No olvides suscribirte a Retro Perú, darle like y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video.